¿Nos escucha? ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí, licenciada. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar entonces. El punto que nos toca es la responsabilidad profesional del notario. Y decíamos que por el hecho de tener nosotros una cuota de fe pública, también tenemos responsabilidad ante el Estado y ante nuestros clientes. En el libro del doctor Neri Roberto Muñoz, se refiere a la doctrina de la responsabilidad notarial de la siguiente forma. Es conveniente que el notario o la notaria esté capacitado intelectual y moralmente para lograr eficazmente su función sin generar resultados dañosos tanto para los particulares como para el mismo. De ahí es donde descansa lo que se conoce como responsabilidad notarial. Nosotros tenemos que estar capacitados intelectualmente, tenemos que conocer de todas las figuras jurídicas que estudiamos en la facultad, en nuestro curso. Y aparte, conforme va pasando el tiempo, surgen nuevas figuras jurídicas que tenemos que conocer para nosotros dar un buen servicio a nuestros clientes. Y también tenemos que respetar el código de ética y la ley de colegiación profesional obligatoria. Hay una definición de responsabilidad notarial en el vocabulario jurídico notarial del autor Carlos Nicolás Gattari, y es la siguiente. La misión de confianza atribuida al escribano por los ingentes intereses en que interviene y la excelencia de los valores atribuidos al instrumento notarial lo hacen responsable en la medida correlativa. Por la confianza que nuestros clientes nos han dispensado y por la importancia de los instrumentos públicos, porque si nosotros nos equivocamos pueden pedir la nulidad de ese instrumento público. Entonces es delicado, ¿verdad? Tenemos nosotros responsabilidad si no cuidamos la forma, si no cuidamos el fondo de ese instrumento público que vamos a autorizar o que hemos autorizado. El autor Luis Carralli de Teresa, en su libro Derecho Notarial y Derecho Registral, escribió: la ley ordena, permite, prohíbe y amenaza con castigos a los que no cumplen con lo que en la misma se dispone. Esa amenaza origina la responsabilidad, que es como la sanción por inobservancia de la norma. Como el notario tiene la confianza no solo de los particulares, sino también del Estado, ha de responder y merecer esa confianza. Por ello tiene más responsabilidades que la generalidad de los ciudadanos. Si nosotros no observamos la norma, si no cumplimos con nuestras responsabilidades previas, simultáneas, posteriores, entonces podemos tener alguna sanción, podemos incurrir en alguna responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es más fuerte que la de las propias personas, ¿verdad? De los ciudadanos en general. El público está obligado a acudir al notario o a la notaria, y por eso la ley es rigurosa con él, pues considera la falta que comete el notario como una burla a esa confianza. El notario no da cuenta de su actuación a un superior jerárquico y por ello debe responder de sus actos mediante juicio. Nosotros los notarios y las notarias tenemos autonomía en cuanto a nuestra función notarial
No tenemos un jefe que revise o chequee lo que nosotros estamos trabajando. Por eso es que la responsabilidad es personal. Dentro de las clases de responsabilidad notarial tenemos la responsabilidad civil, penal, administrativa y disciplinaria. Vamos a ver cada una de ellas. El autor Luis Carralli de Teresa expresó en su libro como responsabilidad civil surge del incumplimiento de un deber con perjuicio de alguien y de la necesidad de reparar este. El notario debe cuidar de la validez del acto jurídico, no solo desde el punto de vista de la forma, sino también del fondo. Desde el punto de vista de la forma, pues tenemos que aplicar el código de notariado. Se recuerdan de la forma. Tenemos que respetar el artículo 13 del código de notariado. Tenemos que respetar el artículo 29, el artículo 31 y del 42 al 49 si estamos autorizando escrituras públicas. Y esas las vamos a autorizar en el protocolo. Pero también tenemos responsabilidad de las actas notariales, de las actas de legalización de firma, de las actas de legalización de copia de documentos. ¿Qué se requiere para que exista la responsabilidad civil? Primero, que haya violación de un deber legal por acción u omisión del notario. Segundo, que haya culpa o negligencia de parte de este y que se cause un perjuicio. Esos son los elementos que deben cumplirse para que corresponda la responsabilidad civil. El artículo 35 del Código de Notariado lo establece. Busquemos ahí en nuestro código, el artículo 35. Buenas tardes. Artículo 35. Para que proceda la responsabilidad civil de daños y perjuicios contra el notario por nulidad del instrumento, es necesario que haya sido citado y oído en juicio respectivo en lo concerniente a la causa de nulidad. Gracias, Sergio. Siempre nosotros como notarios también se tiene que respetar el debido proceso, ¿verdad? El derecho de defensa. El notario debe ser citado y oído en el juicio respectivo, en lo concerniente a la causa de nulidad. El profesional es responsable por los daños o perjuicios que causen por ignorancia o negligencia inexcusable o por divulgación de los secretos que conoce con motivo de su profesión. Esto lo establece el Código Civil. Busquemos ahí en nuestro Código Civil. Artículo 1668. Profesionales. El profesional es responsable por los daños o perjuicios que cause o por ignorancia o negligencia inexcusable o por divulgación de los secretos que conoce con motivo de su profesión. Gracias, Suni. ¿Me podría leer, por favor, el 2033? Sí, licenciado, un momento. Gracias. Artículo 2033. El profesional está obligado a prestar sus servicios con toda dedicación y diligencia y con arreglo a las
prescripciones de la ciencia o arte de que se trate, siendo responsable de los daños y perjuicios que cause por dolo, culpa o ignorancia inexcusable o por la divulgación de los secretos de su cliente. Muchas gracias. Entonces nosotros somos responsables, ¿verdad? Si nosotros actuamos con negligencia inexcusable o somos ignorantes del tema, ¿verdad? O estamos divulgando los secretos de nuestros clientes, somos responsables. Porque van a haber daños y perjuicios en nuestros clientes. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad. Esa sería la responsabilidad civil. Ahora nos referiremos a la responsabilidad penal. Esta se da cuando el notario defrauda al Estado y a los particulares por la comisión de un delito contra la función que le ha sido delegada. El doctor Neri Muñoz en su libro nos da una definición. Es la responsabilidad que tiene el notario al faccionar los instrumentos públicos por incurrir en falsedad y otros delitos conexos, haciendo constar situaciones de derecho y de hecho que en la realidad no existen, o aprovechándose de su función en beneficio propio o ajeno, siendo asimismo derivada en algunos casos de la responsabilidad civil o bien esta, la responsabilidad, la penal genera responsabilidad civil. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? En no incurrir en falsedad en los instrumentos públicos. Tenemos que chequear, tenemos que revisar, tenemos que tener la documentación a la vista, ver que la persona que está en nuestra presencia es ella, ¿verdad? Con el documento personal de identificación. Tenemos que revisar la documentación que nos lleven si la persona no está actuando en nombre propio. Si actúa en nombre de otra persona, tenemos que pedir esa documentación, tenemos que ver que esté vigente, que esté registrada y que tenga las facultades que la persona quiere otorgar dentro de ese instrumento público, para no caer en ningún delito, ¿verdad? Cuando yo estudié la maestría de Derecho Notarial, nos contaban de un caso en que el notario redactó un instrumento público. Y era para su procurador. Creo que era un mandato, donde los hermanos le daban a él la facultad para hacer un préstamo era. Y el notario, confiando en él, le dio la escritura, ¿verdad? Para que firmara a sus hermanos y firmara él. El procurador le regresó el instrumento público debidamente firmado. Él lo autorizó, lo registró y se lo entregó a su cliente, ¿verdad? En este caso era el procurador. El procurador efectivamente hizo un préstamo en Quetzaltenango y le dieron el préstamo. Y estuvo pagando mensualmente el mutuo. Y no había ningún problema, pues todo estaba bien. De repente el procurador se atrasó en el pago de las cuotas mensuales. Y entonces le empezaron a cobrar. Y llegó una nota a la casa, ¿verdad? Donde vivía él con sus hermanos. Y ahí se enteraron que él había hecho ese préstamo.
La escritura del préstamo estaba correcta, ¿verdad? Porque el notario había tenido un mandato a la vista donde lo facultaba a él para hacer ese préstamo. Lo que no estaba bien era el mandato en sí, porque ellos no lo habían firmado. Entonces ellos impugnaron ese instrumento público, porque ellos en ningún momento firmaron el mandato. El procurador firmó él y firmó también por sus hermanos. Él hizo las firmas. Y ya en el juicio salió todo eso, ¿verdad? Donde el notario expresa, ¿verdad? Que efectivamente le había dado la escritura al procurador para que firmaran sus hermanos y él también. Y ahí fue la falsedad, ¿verdad? Porque los hermanos en ningún momento habían firmado. Y surgió esa situación, ¿verdad? Ese juicio. Entonces, aunque nosotros conozcamos a las personas y le tengamos confianza, no debemos permitir darle a alguien los instrumentos públicos para que firmen. Es mejor pagar yo gasolina y mi tiempo y que las personas firmen en mi presencia para tener yo la seguridad y la certeza de que los clientes en sí fueron los que firmaron y no como en este caso, ¿verdad? Que el hermano les había hecho la firma. Entonces, es delicado, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con todas estas cosas que parecieran sencillas, pero que en un momento dado pueden causar problemas. Delitos en que puede incurrir el notario. Veamos ahí nuestro código penal. Busquemos nuestro código penal. ¿Qué artículo, licenciada? Vamos a leer el 222, por favor. La publicidad indebida. Publicidad indebida, sí, Sonia. Quien hallándose legítimamente en posesión de correspondencia, de papeles o de grabaciones, fotografías no destinadas a la publicidad, los hiciere público sin la debida autorización, aunque lo hubiere sido dirigidos cuando el hecho cause o pudiera causar perjuicio, será sancionado con multa de 200 a 2,000 quetzales. Gracias, Sonia. A ver, ¿quién más me quiere apoyar? Vamos a leer el 223, revelación de secreto profesional. Con mucho gusto, licenciada. Gracias, Domi. Revelación de secretos profesionales. Quien sin justa causa revelare o empleare en provecho propio o ajeno un secreto del que se ha enterado por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, sin que con ello ocasionare o pudiere ocasionar perjuicio, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años o multa de 100 a 1,000 quetzales. Gracias, Domi. Vamos a leer casos especiales de estafa. El artículo 264. A ver, ¿quién quiere leer el 264? Artículo 264. Casos especiales de estafa. Incurrirá en las sanciones señaladas en el artículo anterior. Número 1. Quien defraudare a otro usando nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia, relaciones o cualidades supuestas, aparentando bienes, comisión, empresa o negociaciones imaginarias. 2. El platero o joyero que alterar en su calidad, ley o peso los objetos relativos a su arte o comercio o traficare con ellos. Inciso 3. Los traficantes que defraudaren usando pesas o medidas falsas en el despacho de los objetos de su tráfico. Inciso 4. Quien defraudare a otro con supuesta remuneración a funcionarios, autoridades, agentes de esta o empleados públicos o como recompensa de su mediación para obtener una resolución favorable en un asunto que de los dos mismos dependa, sin perjuicio de las acciones de calumnia que a estos corresponda. Inciso 5. Quien cometiera alguna defraudación abusando de
firma de otro en blanco o extendiendo con ella algún documento en perjuicio del mismo o de un tercero. Sexto, quien defraudare a otra haciéndole suscribir con engaño algún documento. Séptimo, quien se valiera de fraude para asegurar la suerte en juegos de azar. Octavo, quien cometiere defraudación sustrayendo, ocultando o inutilizando en todo o en parte algún proceso, expediente, documento u otro escrito. Noveno, quien fingiéndose dueño de una cosa inmueble, la enajenare, grabare o dispusiere de ella en cualquier otra forma. Décimo, quien dispusiere de un bien como libre sabiendo que estaba grabado o sujeto a otra clase de limitaciones, y quien con su enajenación o gravamen impidiere con ánimo de lucro el ejercicio de tales derechos. 11. Quien enajenare separadamente una cosa a dos o más personas con perjuicio de cualquiera de ellas o de tercero. 12. Quien otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado. 13. Quien a sabiendas adquiriere o recibiere en cualquier forma bienes de quien no fuere su dueño o no tuviera derecho para disponer de ellos. Número 14. Quien, con perjuicio de otro, ejerciera un derecho de cualquier naturaleza a sabienda de que ha sido privado del mismo por resolución judicial firme. 15. Quien destruyere o deteriorare total o parcialmente bienes que le pertenezcan, efectos a derecho de un tercero, con el propósito de defraudar a éste. 16. Quien comprare a plazos un bien y lo enajenare posteriormente o dispusiere de él en cualquier otra forma sin haber pagado la totalidad del precio. Número 17. Quien negare su firma en cualquier documento de obligación o descargo. Número 18. Quien con datos falsos o ocultando antecedentes que le son conocidos, celebrare dolosamente contratos basados en dichos datos o antecedentes. 19. Quien sin autorización o haciendo uso indebido de esta, mediante colectas o recaudaciones defraudare a otros. Si la recaudación o colecta se hace sin autorización y sin propósito de defraudar, o estando autorizada no se cumple con los requisitos legales correspondientes, la sanción será de multa de 20 a 200 quetzales. Número 20. Quien cobrare sueldos no devengados, servicios o suministros no efectuados. Número 21. Quien defraudare valiéndose de la inexperiencia, falta de discernimiento o pasiones de un menor o incapacitado. Número 22. El autor que dispusiere en cualquier forma de los frutos grabados con prenda para garantizar créditos destinados a la producción. Número 23. Quien defraudare o perjudicare a otro usando de cualquier ardid o engaño que no se haya expresado en los incisos anteriores. Gracias, Mariela. Acá en este artículo 264 podemos tomar en cuenta el sexto. Quien defraudare a otro haciéndole suscribir con engaño algún documento. El numeral 12. Quien otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado. El numeral 18. Quien con datos falsos se le emite contratos basados en dichos datos o antecedentes. Es una larga lista, ¿verdad? Pero cualquiera de esos podría incurrir el notario, ¿verdad? Pero principalmente esos que les acabo de leer. Vamos a leer el que sigue, falsedad material. Artículo 321, falsedad material. Quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Leo el siguiente de una vez, licenciado. Por favor, Sergio. Falsedad ideológica. Quien con motivo del otorgamiento, autorización o formalización de un documento público insertare o hiciera insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho
que el documento deba aprobar, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Gracias, Sergio. Eso es lo que más se escucha, ¿verdad? Falsedad material o falsedad ideológica. Creo que Domi quiere hablarme o nos va a ayudar a leer. No, solo, bueno, si gusta también puedo leer, pero solo quería hacer un comentario con esto de que los profesionales incurren en casos así como turbios, ¿no? Pero sí, sí lo hay, licenciada, y en este caso, es decir, que puede hacer uno como particular, denunciarlos o ellos se dan a conocer. La verdad es que sobre todo se dan en los pueblos, es muy triste y, por ejemplo, se prestan para hacer testamentos a veces sin el consentimiento del propietario de las cosas. Entonces, eso, pues yo siento a veces que siguen habiendo y porque no los encuentran en su delito, creo yo. Entonces, si la ley también dice que es condenable lo que hacen y ellos lo saben, entonces solo por ganarse algún, pues, no dinerito, sino dinerote, les pagan bastante para hacer estos documentos. Entonces, es muy triste y pues espero que los que estamos acá tratemos de no hacer esas cosas porque luego denigra, ¿verdad? Este oficio que es muy, muy noble, creo yo. Únicamente licenciada. Pero si gusta también le puedo ayudar a leer. Gracias, Domi. Estaba viendo que también Mario le escribe y también, no sé si Sonia quiere aportar algo. Sí, licenciada, yo recalcar lo que dice la compañera, que es verdad que en los pueblos se da mucho esto, los abogados se aprovechan, ¿verdad? No sé, si de la ignorancia o de la humildad de las personas en los pueblos para hacer cosas ilegales. Por eso es bueno que nosotros, si somos de algún departamento, ¿verdad? Del interior, pues regresemos nosotros con mucho conocimiento, ¿verdad? Ajá. Y seamos nosotros realmente personas muy honorables, ¿verdad? Para trabajar en notariado. Ajá. Domi contaba que hacen negocios turbios, ¿verdad? Que hacen testamentos sin el consentimiento de los propietarios. Pero, ¿cómo esos testamentos, cómo, Domi? Digamos, la persona se entera cuando, porque digamos, el testamento lo hace la persona hoy y va a tener efectos cuando ya fallece, ¿verdad? Para llevar el proceso sucesorio. Bueno, le voy a contar un caso que eso sí fue real, pero en este caso, pues ya la persona ya no estaba muy consciente, estaba enfermito. Entonces, pues como ya no podía firmar, entonces el profesional sí sabía que pues el señor cuando estaba bien había dicho que pues parte de sus cosas y propiedades iban a ser para sus hijas y parte para la esposa. Pero en este caso, este profesional ayudó a la esposa de que todos los bienes quedaran a nombre de él. Y al final, cuando él ya no estaba, por decir algo, prácticamente viene de sus facultades mentales, el profesional, pues con la ayuda de la esposa, le ayudaron para poner la huella en los papeles. Entonces, pues no, ahí sí no me consta cuánto se le pagó a él, pero prácticamente no fue el deseo del señor, ¿verdad? Entonces, eso es muy triste saber que pues yo sé que él lo tenía que haber hecho cuando estaba bien, ¿verdad? Pero muchas veces en los pueblos solo dicen y con la palabra piensan que se cumple, ¿va? Pero no es así. Tal vez hace muchos años atrás, probablemente los señores o a las personas que se les encomendaba esto, pues lo cumplían, ¿verdad? Pero actualmente no, hay mucha cosa rara y pues mucha gente que se quiere aprovechar. En este caso sí lo vimos de cerca porque eran unas personas conocidas y luego las hijas pues se fueron
del país, pues eran menores. Entonces, ellas no les importó y no hicieron nada prácticamente. Entonces la señora se quedó tenía muchos bienes el señor y pues finalmente falleció, pero eso sí se supo que el profesional con la ayuda de la esposa le pusieron la huella, o sea, le agarraban la mano porque él ya no estaba bien, creo que temblaba mucho eso, entonces para que pusiera la huella. Eso es nada más. Gracias, Domi. Realmente sí, lo ideal es que nosotros como personas, ¿verdad? Otorguemos nuestro testamento cuando estamos bien, ¿verdad? Porque esa es la idea, ¿verdad? De que todo lo que la persona le ha costado, pues quiere dejárselo a alguien que lo cuide, que lo proteja, que lo estime principalmente, ¿verdad? Y eso sería lo ideal, que en vida y con nuestras facultades mentales bien, podamos nosotros otorgar ese testamento. Porque me imagino que la persona esposa no debe haber sido la mamá de las hijas, ¿verdad? Sin haber sido tal vez otra Sí, persona, sí, ¿verdad? era la mamá. No, sí, Sí, era pues, lo más triste, era la mamá de ellas. sí, pues entonces las personas acá ya no están viendo, ya no hay honorabilidad, ¿verdad? Ya no hay cariño, únicamente una cuestión puramente económica, ¿verdad? Pero sí, los notarios no están realizando bien su trabajo, ¿verdad? Porque el artículo 42 establece que tienen que haber testigos. Ellos mismos tienen que, ellos no dan fe, pero ellos tienen que afirmar que la persona está en su pleno conocimiento, ¿verdad? Y que realmente esa es su voluntad. Ese es el espíritu del testamento, ¿verdad? Que la persona que tiene bienes, pues los deje en la persona que él realmente quiera, ¿verdad? Aunque no sea la familia, pero la persona que él realmente desea. Yo trabajé en la Oficina Nacional de Servicios Civiles, más que todo en la Junta, y contaban que a veces habían personas, ¿verdad? Que se juntaban con, más que todo hombres ya grandes, pero más que todo por la jubilación, porque ellos dejaban, pues, niños menores, ¿verdad? Para, como beneficiarios. Y entonces era como el objetivo, ¿verdad? Entonces, como que se pierde bastante aquí la ética, ¿verdad? Ya no hay ética, únicamente lo que se busca es una cuestión puramente económica, ¿verdad? Yo creo que es importante retomar los valores, porque esos notarios que hacen las cosas incorrectas, en el fondo, me imagino yo que no quedan bien en su yo personal, ¿verdad? Porque todo lo malo que uno hace, de alguna forma, tengo idea que se revierte, ¿verdad? O en algún momento su conciencia no está tranquila, por lo menos eso pienso yo, ¿verdad? También una jovencita o un jovencito escribió ahí que también quitan propiedades, dice, ¿verdad? Sí, en el interior sí hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque en cuanto a bienes hay que estar atentos, ¿verdad? Porque hubo un tiempo en que como muchas personas se han ido al extranjero y ya no ven las cosas de sus bienes, ¿verdad? Ya no ven sus intereses. Y como que estas personas veían, ¿verdad? Veían que bienes inmuebles, los dueños no estaban en Guatemala. Y como las personas que están en el extranjero trabajan tanto, ¿verdad? Ya no les da tiempo ni para ver sus cosas. Entonces, pues hacían como mandatos, ¿verdad? Para que las personas dueñas le vendieran a otra persona, ¿verdad? Y no eran mandatos reales. Por acá cerca de la casa pasó un caso real. Y la persona pues estuvo atenta, impugnó ese instrumento público y logró recuperar todo, ¿verdad? Pero hay que estar atento, ¿verdad? Por eso hay que ver, no dejar al olvido las propiedades, ¿verdad? Hay que sacar certificaciones de vez en cuando, ¿verdad? Para tener uno pues un poco de más cuidado, ¿verdad? ¿Qué dice Sonia? Sí, perdón, licenciada, alterar el estado civil también es delito, ¿verdad? Cualquier dato que nosotros no lo pongamos correctamente, estamos alterando. Hay falsedad. Gracias, licenciada. Muy bien.
Muy bien, estábamos leyendo el artículo 321 y 322, que se refiere a la falsedad material y falsedad ideológica. Buscamos ahora el 327, que se refiere a supresión, ocultación o destrucción de documentos. Domi nos quería leer, entonces si nos hiciera favor. Con mucho gusto, licenciada. Gracias. 327, ¿verdad? Sí, 327. Supresión, ocultación o destrucción de documentos. Quien destruya, oculte o suprima en todo o en parte un documento verdadero de la naturaleza de los especificados en este capítulo será sancionado con las penas señaladas en los artículos anteriores en sus respectivos casos. En igual sanción incurrirá quien, con ánimo de evadir la acción de la justicia, realizare los hechos a que se refiere el párrafo anterior sobre documentos u objetos que constituyan medios de prueba. Gracias, Domi. Y vamos a continuar, gracias, con el artículo 422. Busquemos ahí en nuestro código. Artículo 422. Revelación de secretos. Comete delito de revelación de secretos el funcionario o empleado público que revele o facilite la revelación de hechos, actuaciones o documentos de los que tenga conocimientos por razón de cargo y que por disposición de ley deben permanecer en secreto. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 5,000 a 20,000 quetzales e inhabilitación especial. Gracias, Edwin. Acá ya escuchamos que hay inhabilitación especial. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Con la sentencia, si la persona tiene una profesión que necesita habilitación, entonces como consecuencia lo inhabilitan, ¿verdad? Muy bien. Vamos a leer el 434. Violación de sellos. Violación de sellos, se lo leo, licenciada. Gracias, Silvia. Funcionario o empleado público que ordenare abrir, abriere o consintiere que otro abra papeles o documentos cerrados cuya custodia le estuviera confiada, será sancionado con multa de 200 a 2,000 quetzales. Gracias, Silvia. Vamos a leer el que sigue, responsabilidad de funcionarios al autorizar un matrimonio. Artículo 437. A ver quién me hace favor. Responsabilidad del funcionario. El funcionario o ministro de culto debidamente autorizado que autorizar un matrimonio a sabiendas de la existencia de un impedimento que cause su nulidad absoluta será sancionado con prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial por el término que el tribunal fije, el que no podrá exceder de 6 años. Si el funcionario o ministro de culto hubiese obrado culposamente, será sancionado solamente con multa de 200 quetzales. Gracias, Sergio. ¿Me podrá leer, por favor, el 438? Inobservancia de formalidades. Inobservancia de formalidad. El funcionario o ministro de culto debidamente autorizado que procediera a celebrar un matrimonio, pero a la celebración de un matrimonio sin haber observado las formalidades exigidas por la ley, aunque no produzca nulidad, será sancionado con multa de 200 a 1,000 quetzales. Gracias, Sergio. Entonces, estos son algunos de los delitos en que puede incurrir el notario o la notaria. Por eso es mejor trabajar bien, ¿verdad? Y si nosotros consideramos que algo no está correcto, es mejor excusarnos, ¿verdad? Y no autorizar ese instrumento público y no que tengamos problemas más adelante. El artículo 57 del Código Penal se refiere a la inhabilitación especial. Busquemos ahí en nuestro código el artículo 57.
Artículo 57. Inhabilitación especial. La inhabilitación especial consistirá, según el caso, 1. En la imposición de alguna o algunas de las inhabilitaciones establecidas en los distintos incisos del artículo que antecede. 2. En la prohibición de ejercer una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación. En los delitos cuyo bien jurídico protegido sea la administración pública o la administración de justicia, la inhabilitación especial será la que corresponde a los incisos 2 y 3 del artículo que antecede. Cuando se trate de personas jurídicas, la inhabilitación especial consistirá en la incapacidad para contratar con el Estado. Gracias, Silvia. Entonces acá está, ¿verdad? En el 57, numeral 2, en la prohibición de ejercer una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación. Entonces nos pueden inhabilitar, ¿verdad? En nuestra profesión. Leamos por favor el artículo 58. Artículo 58. Aplicación de la inhabilitación especial. Conjuntamente con la pena principal se impondrá la de inhabilitación especial cuando el hecho delictuoso se comete con abuso del ejercicio o con infracción de los deberes inherentes a una profesión o actividad. Hasta ahí llega su artículo, Adela. Perdón, Lica, sí sigue, pero bueno, muy bien. Disculpe. No hay pena. Adicionando por el artículo 6 del decreto 31-2012 en los delitos contra la administración pública y administración de justicia. Conjuntamente con la pena principal se impondrá la de inhabilitación absoluta o especial, la que no podrá ser inferior a 4 años. Muchas gracias, Adela. Entonces, se establece, ¿verdad?, que conjuntamente con la pena principal van a imponer la de la inhabilitación especial, o sea que nos deja inhabilitados. Y el artículo 27 se refiere a las circunstancias agravantes. Artículo 27. Pero no, sí hay que leer la verdad, licenciada. Así Sí, por favor, María. Estoy equivocada. Sí, artículo 27, son circunstancias agravantes. Número 1, motivos futibles o objetos. Haber obrado el delincuente por motivos fútiles o objetos, alevosía, ejecutar el hecho con alevosía. Hay alevosía cuando se comete el delito empleando medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurar su ejecución, sin riesgo que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido, o hacer por sus condiciones personales o por circunstancias en que se encuentre. No puede prevenir, evitar el hecho o defenderse. 3. Premeditación. Obrar con premeditación conocida. Hay premeditación conocida cuando se demuestra que los actos externos realizados revelen que la idea del delito surgió en la mente de su autor, con anterioridad suficiente a su ejecución, para organizarlo, deliberarlo o planearlo, y que en el tiempo que medió entre el propósito y su realización, preparó esta y la ejecutó fría y reflexivamente. 4. Medios gravemente peligrosos. Medios gravemente peligrosos. Ejecutar el hecho por medio de explosivos, gases perjudiciales, inundación, incendio, envenenamiento, narcótico, varamiento de nave, accidente de aviación, avería causada a propósito, descarrilamiento, alteración del orden público o por cualquier otro medio idóneo para ocasionar estragos de carácter general. 5. Aprovechamiento de calamidad. Aprovechar para la ejecución del delito que ocurra o haya ocurrido un ciclón, terremoto, inundación, naufragio, incendio, descarrilamiento, accidente de tránsito de cualquier clase, explosión, alteración del orden público o cualquier otro estrago o calamidad pública.
6. Abuso de superioridad. Abusar de su superioridad física o mental o emplear medios que debiliten la defensa de la víctima. 7. Ensañamiento. Aumentar deliberadamente los efectos del delito, causando otros innecesarios para su realización o emplear medios que añadan la ignominia a la acción delictual. 8. Preparación para la fuga. Ejecutar el hecho empleando vehículo o cualquier medio, modo o forma que asegure la fuga del delincuente. 9. Artificio para realizar el delito. Cometer el delito empleando astucia, fraude, disfraz o cualquier otro engaño suficiente para facilitar la ejecución del delito o ocultar la identidad del delincuente. 10. Cooperación de menores de edad. Cometer el delito utilizando la participación o ayuda de persona menor de edad. 11. Interés lucrativo. Cometer el delito mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria. 12. Abuso de autoridad. Prevalerse el delincuente de su carácter público o del poder inherente al cargo, oficio, ministerio, profesión o cometerlo haciendo uso de funciones que anteriormente hubiera tenido. 13. Auxilio de agente armada. Ejecutar el delito con auxilio de gente armada o de personas que aseguren o proporcionen la impunidad. 14. Cuadrilla. Ejecutar el delito en cuadrilla. Hay cuadrilla cuando concurren en la comisión del delito más de 3 personas armadas. 15. Nocturnidad y despoblado. Ejecutar el delito de noche o en despoblado, ya sea que se elija o se aproveche una u otra circunstancia según la naturaleza y accidentes del hecho. 16. Menosprecio de autoridad. Ejecutar el delito con ofensa o menosprecio de la autoridad pública o en el lugar en que ésta esté ejerciendo sus funciones. 17. Embriaguez. Embriagarse el delincuente o intoxicarse deliberadamente para ejecutar el delito. 18. Menosprecio al ofendido. Ejecutar el hecho con desprecio de la edad avanzada o de la niñez, del sexo, de la enfermedad o de la condición de incapacidad física o penuria económica del ofendido, según la naturaleza y accidentes del hecho. 19. Vínculo con otro delito. Ejecutar el delito para preparar, facilitar, consumar o ocultar otro delito o para impedir su descubrimiento. 20. Menosprecio del lugar. Ejecutar el delito en la morada del ofendido cuando éste no haya provocado el suceso. 21. Facilidades de prever. En los delitos culposos, haber ocasionado resultado dañoso en circunstancias que lo hacían muy probable o fácilmente previsible. 22. Uso de medios publicitarios. Ejecutar el hecho por medio de la imprenta, grabando cuadros expuestos al público. Cinematógrafo, proyecciones luminosas, radiotelégrafo, teléfono, televisión o cualquier otro medio de alta difusión. 23. Reincidencia. La de ser reincidente, el reo. Es reincidente quien comete un nuevo delito después de haber sido condenado en sentencia ejecutoriada por un delito anterior cometido en el país o en el extranjero, haya o no cumplido la pena. 24. Habitualidad. La de ser el reo delincuente habitual se declarará delincuente habitual a quien, habiendo sido condenado por más de 2 delitos anteriores, cometiere otro o otros en Guatemala o fuera de ella, hubiera o no cumplido las penas. El delincuente habitual será sancionado con el doble de la pena. Gracias, Mariela, muy amable. Acá el que es el específico es el numeral 12, abuso de autoridad. Prevalece el delincuente de su carácter público o del poder inherente al cargo, oficio, ministerio o profesión. Aquí entramos nosotros. O cometerlo haciendo uso de funciones que anteriormente hubiera tenido. Entonces, lo mejor es que trabajemos bien, ¿verdad? Para evitar cualquier problema posterior. Muy bien, ¿vamos bien? Sí, licenciada. Sí, Licta. Gracias. Muy bien. La responsabilidad administrativa. Gracias, Jackie. Nosotros
Con la autorización de los instrumentos públicos, tenemos muchas obligaciones ante el Estado, porque tenemos que darle publicidad a la documentación que autorizamos. En el libro de Luis Carral y de Teresa se expresa lo siguiente. El notario tiene un amplio campo de acción, pues debe informar a la administración pública de las manifestaciones de voluntad de los particulares, para que cualquier persona que tenga interés en ella pueda informarse y para que la administración pública pueda ejercer un control, siendo estas las obligaciones posteriores que debe cumplir el notario. Esto lo es el doctor en su libro. Y lo que yo le mencionaba del autor Luis Carral y de Teresa, lo siguiente. Se incurre en la responsabilidad administrativa por incumplimiento de deberes ajenos a la función notarial propia, que otras leyes administrativas le imponen. Por ejemplo, cuando nosotros protocolizamos un documento proveniente del extranjero, es la ley del organismo judicial la que nos exige que tengamos que dar aviso, y hasta tenemos un término, y hasta qué datos tenemos que consignar. Entonces, por eso es que acá se escribe que son otras leyes administrativas las que imponen esas obligaciones. Incumplimiento de deberes que conlleva responsabilidad administrativa. Busquemos ahí en nuestro código de notariado. Cuando nosotros cartulamos, tenemos obligación de cumplir con lo que establece el código de notariado. Y en principio, para poder nosotros escriturar, para poder cartular, tenemos obligación de pagar apertura de derecho de protocolo. El pago de apertura se establece en el artículo 11 del Código de Notariado. A ver. El artículo 11. Gracias. Por el artículo 1 del decreto 131/96 del Congreso de la República. Los notarios en la testimonio por derecho de apertura de protocolo. Los fondos por esto estarán a la de los testimonios especiales enviados por los notarios al archivo general y a la conservación de los protocolos. Gracias. Nosotros tenemos obligación de hacer un pago de 50 hectáreas, que se refiere de apertura. Pagando nuestra apertura, ya podemos nosotros iniciar con estas escrituras públicas en nuestro protocolo. Si el notario tuviera que salir al extranjero, tendría que dejar en depósito su protocolo. Notario sale del país, es mayor de un año, puede ser una beca u otra cosa, o capacitaciones, entonces la obligación es entregarlo al Archivo General de Protocolos. Esto se establece en el artículo 27. A ver quién quiere leer el 27. El notario que tenga que ausentarse de la República por un término mayor de un año deberá entregar su protocolo al Archivo General de Protocolos en la capital y en los departamentos al juez de primera instancia, quien lo remitirá al referido archivo.
Si la ausencia del notario fuere por un plazo menor, lo depositará en otro notario hábil, debiéndose dar aviso firmado y sellado por ambos notarios al director de Archivo General de Protocolos en la capital o a un juez de primera instancia del domicilio del notario, cuando no lo tenga en el departamento de Guatemala, quien lo deberá remitir al Archivo General de Protocolos dentro del término de 8 días. El aviso indicará el nombre y dirección del notario en que quede depositado el protocolo. El notario depositario podrá extender testimonios y suministrar a quien lo solicite los informes que le sean requeridos en relación al protocolo depositado. La copia del aviso debidamente sellado por el Archivo General de Protocolos o el juez de primera instancia en su caso será documento suficiente para permitir al notario salir del país. La Dirección General de Migración tendrá una nómina de notarios en ejercicio que le proporcionará y mantendrá al día el director del Archivo General de Protocolos para el control correspondiente. Gracias, Silvia. A ver qué dice Kelita. Le damos la palabra. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Cuando nosotros redactamos y autorizamos las escrituras públicas, tenemos obligación de entregar testimonios especiales. Se recuerda que hemos leído varias veces el artículo 37, que establece o a los jueces de primera instancia, en su caso, dentro de los 25 días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre del año calendario. Esa es una obligación que tenemos que cumplir cuando estamos escriturando. Y en nuestro protocolo vamos a guardar en nuestros atestados estas constancias de haber entregado los testimonios especiales, de haber entregado avisos de cancelación y de haber entregado avisos trimestrales. Si nosotros al final del año o antes, si dejamos de capturar, tenemos la obligación de cerrar el protocolo. El artículo 12 se refiere al cierre del protocolo. A ver, ¿quién quiere leer el artículo 12? No sé si Kelita quería leer. La voy a apoyar yo, licenciada. Gracias, Uni. El artículo 2. El protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice, el que principiará en la primera línea del pliego inicial. Se cerrará cada año el 31 de diciembre o antes si el notario dejare de capturar. La razón de cierre contendrá la fecha, el número de documentos públicos autorizados, razones de legalización, de firma y actas de protocolación, número de folio de que se compone, observaciones si las hubiere y la firma del notario. Gracias, Uni. No tenga pena, Kelita, es que pensé que quería hablar, pero ponga atención al tráfico, ¿verdad? Es lo más importante. En nuestro libro del doctor Nelly Muñoz tenemos un ejemplo de razón de cierre. En la página 202, se los voy a leer. Razón de cierre. En la ciudad de Guatemala, el 31 de diciembre de 2019, yo, Nelly Roberto Muñoz, notario, en cumplimiento de la ley, procedo a cerrar el protocolo a mi cargo del año 2019, el que contiene un total de 7 instrumentos distribuidos de la siguiente forma. 4 escrituras matrices autorizadas, un acta de protocolización, una toma de razón, de legalización y una escritura cancelada.
El protocolo consta de 9 folios, incluyendo el presente, en fe de lo cual firmó la presente, firma el notario. Esta razón de cierre, nosotros ya no utilizamos la expresión ante mí ni por mí ante mí, porque no es una escritura pública, no es un instrumento público, sino es una razón de cierre. Y dentro de los datos que establece el artículo 12, no aparece que tengamos que consignar esa expresión, porque el artículo 29 solo se refiere a los instrumentos públicos. Vamos a escuchar a Mariela. ¿Qué dice Mariela? Sí, licenciada, ¿qué pasa cuando un notario cierra hasta en enero? Porque yo conocía un cierto notario que en una ocasión le llegaron a hacer tenía que hacer unas escrituras y dijo, aprovechando que todavía no he cerrado mi protocolo, pero ya estaba casi al 15 por ahí de enero. Entonces ahorita yo me recordaba de eso, yo dije, si es cada fin de año y él todavía en enero no había cerrado, ¿sí se puede o no? Gracias, licenciada. No se debería poder, Mariela, porque uno tiene que cerrar al 31 de diciembre. Posiblemente él no había cerrado y esa escritura la tuvo que haber hecho con fecha del año anterior, porque ya en el nuevo año uno tiene que pagar la apertura otra vez y escriturar a partir de esa fecha, ¿verdad? De ese año. No es lo correcto, ¿verdad? Porque se supone que nosotros estamos otorgando un instrumento público en ese día y en esa fecha. Ese instrumento posiblemente lo hizo con fecha anterior, porque no había cerrado el protocolo. Por eso uno debe cerrarlo el 31 de diciembre. Pagar apertura y a partir del 1 de enero, si uno quisiera, puede empezar a cartular, ¿verdad? Pero es ya el nuevo protocolo. Vamos a escuchar a Sonia. ¿Qué dice Sonia? Licenciada, que tengo una duda, así como dijo Zuli, el abogado lo había hecho en el mes de enero. Es decir, que sí o sí, el notario tiene que cerrar el 31 de diciembre. No le reciben si, digamos, se le pasó el 31 y va a cerrar el 10 o el 12 de enero. ¿Se puede No, realizar o tiene no uno porque tiempo para realizar? él tiene el 31 de diciembre y tiene que cerrar con fecha 31 de diciembre, porque si hace una escritura y al 1 de enero, ya tiene que ser en el nuevo año, en el nuevo protocolo. Pagar Ya no apertura y puede empezar a realizar ninguna cartular. escritura entonces, si no ha cerrado. Del año anterior, no, porque ya Perfecto. cerró. Le vamos a dar la palabra a Jackie. Hola, Lita, muy buenas tardes. Disculpe, yo tengo una duda. En ese caso, en el caso del notario que se ausente de la República y está próximo para vencimiento de los 25 días para entregar el aviso trimestral y no ha hecho cierre, ¿qué procedería ahí? Vamos a ver. Él salió al extranjero, ¿verdad? Y tiene pocos días para que venza el trimestre. Digamos, él se fue el 15 de diciembre, digamos, ¿verdad? Y termina el año el 31 de diciembre. Él tiene 25 días hábiles para enviar el aviso trimestral. O sea, contando del 1 de enero, contando los días hábiles en el almanaque, tiene 25 días hábiles. Si él regresa antes de esa fecha, entonces lo puede remitir, pero tiene, el artículo 37 deja 27 días hábiles. Pero si regresa después de esos 25 días que le brinda el artículo 37, Lita. Lo puede remitir, pero ya le cobran una multa. Ok, gracias. Sí, lo mejor es enviarlo, ¿verdad? Para estar uno al día. Ok, gracias. Muy bien.
Cuando nosotros cerramos nuestro protocolo, tenemos obligación de hacer el índice. El índice del protocolo se establece en el artículo 15 y 16 del Código de Notariado. Vamos a leer el 15 y el 16, a ver quién me apoya. Artículo 15. El índice del protocolo se extenderá en papel sellado del mismo valor del empleado en él y contendrá en columnas separadas. Número 1. El número de orden del instrumento. 2. El lugar y fecha de su otorgamiento. 3. Los nombres de los otorgantes. 4. El objeto del instrumento. 5. El folio en que principia. En el índice podrán usarse cifras y abreviaturas. El número 16, el artículo 16 dice, el índice irá fechado y firmado por el notario y antes de suscribirlo podrá hacer las observaciones pertinentes. Muchas gracias, Mariela. En el libro también tenemos ejemplo del índice y la vez pasada lo leímos. Está en la página 205. Se lee índice del protocolo del notario Neri Roberto Muñoz, correspondiente al año 2019. Y aparecen las columnas, ¿verdad? Hay 5 columnas. La primera es el número del instrumento, el segundo, lugar y fecha, el tercero, los nombres de los otorgantes, el cuarto, el objeto, y el quinto, el folio. Y ahí vamos consignando todas las escrituras que autorizamos o no autorizamos en el año. Es un control, ¿verdad? Si nosotros buscamos una escritura X, pues ahí la vamos a encontrar en el índice. Y nos va a decir en qué folio. Ahí vamos a leer en qué folio inicia. Entonces revisamos a nuestro protocolo y ahí la vamos a encontrar. En la parte del folio, hay quienes utilizan 3R, por ejemplo. Significa que inició en la parte de atrás. Nosotros le denominamos anverso y reverso. Reverso es la parte de atrás. A quienes en vez de la R le ponen una B pequeña. Y es vuelta, ¿verdad? 3, vuelta. O sea que inició en la parte de atrás. Y luego se cierra el índice con esas palabras. Y no habiendo autorizado más instrumentos que los del índice anterior, lo extiendo, número, sello y firmo en esta hoja de papel bond tamaño oficio. Hacia Guatemala el 31 de diciembre de 2019. Y este cubre un timbre fiscal de 50 centavos. Y de este tenemos que mandar un testimonio al Archivo General de Protocolos. Digo que aquí nos vamos a quedar. En la redacción del índice ya nos referimos a la entrega de testimonios especiales. Creo que en la próxima clase vamos a continuar con esta parte que dice Sonia. Aquí sería en papel bond, ¿verdad? Papel bond, sí, exacto. Sí, porque esto ya no es escritura. Recuerden que el artículo 9 establece qué instrumentos autorizamos en el protocolo. El índice y la razón de cierre ya es parte documental, ya no es parte escrituraria. Gracias, licenciada. Muy bien. Entonces, vamos a dar por terminar la clase. Les deseo una feliz noche y los veo primero Dios el otro martes. A ver qué dice Ligia. Ligia, ya le respondí su correo, ¿verdad? En cuanto yo pueda, le envío ya su revisión. Por eso me preguntaba, ¿verdad? Sí, gracias, muy amable. Tenga buena noche, licenciada. Bendiciones. Gracias igualmente. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Adiós, Feliz noche, licenciada. Adiós. Feliz noche, licenciada.